Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche estamos contentos de darle la bienvenida a nuestro hermano Rigoberto Rodríguez. Bienvenido. Nuestro hermano Guido Olivares, él se encuentra en Santa Ana, California. Amén. Estoy bien agradecido y contento de verlos, de saber que vamos a tener un buen tiempo hablando de la economía de Dios. Tuvimos oportunidad de tener este tipo de reuniones con lectores de Rema, sin duda que en otras circunstancias. Disfrutamos mucho esos tiempos, ¿nos recuerda? Bueno, agradecemos al Señor que en medio de todo esto, el Señor nos permite estar en este tiempo de otra manera, pero disfrutando su palabra. Me parece maravilloso. Este Dios soberano tiene un amor por sus hijos que resuelve todos los problemas. No Amén. tenemos que tomar el avión, pero sí podemos aún hasta entrar en las casas y estar Sí. con los queridos hermanos. Hemos visto que para Dios llevar a cabo su economía, que es su plan, su deseo de tener una expresión, y eso lo lleva a cabo por medio de impartirse a sí mismo en nosotros. Entonces llegamos a este capítulo donde abre otro aspecto importante que son las partes del hombre. Le damos la palabra a nuestro hermano Guido para que él nos comparta de lo que introduce este capítulo. Adelante, hermano. Antes que nada, queridos santos, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de propósito. Dios no hizo las cosas a la ligera, sino que propuso en su corazón hacer algo extraordinario. Y en el propósito de Dios, Él necesitaba un plan. Y cada vez que uno necesita hacer algo, necesita llevar a cabo una administración, necesita personas, material para poder cumplir lo que se ha propuesto. Este era un misterio que estaba escondido por siglos, pero eso no quiere decir que Dios lo hizo de pronto, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un deseo tremendo en su corazón. Creó muchas cosas, pero le faltaba una, que era tener una criatura en la cual él pudiera impartirse e impartir su vida, su naturaleza y todo lo que él es, para que entonces esa criatura pudiera interrelacionarse con él. Y sabemos que creó al hombre, sabemos cómo lo creó, y de eso trata esta parte de Segunda de Corintios 4, del 3 al 7. Dice aquí: y aun si nuestro evangelio, este es el apóstol Pablo hablando, está encubierto entre los que perecen, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como vuestros esclavos, por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y le voy a decir una cosa: cuando se quitan los velos y nosotros podemos recibir el evangelio de la gloria de Dios en Cristo, este Cristo entra a nosotros y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la esperanza de la gloria de Dios dentro de nosotros en Cristo Jesús. Sepa usted que cuando usted recibe este evangelio, usted está recibiendo la esperanza de la gloria. Oh, qué bueno que podemos escuchar de parte de Pablo este evangelio de la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos estar abiertos en el día de hoy para que el Señor resplandezca en nuestros corazones?
Hermano Rigo, ¿deseas añadir algo adicional a esa porción, hermano? Qué maravilloso, hermanos, que nosotros, que somos personas de barro, personas caídas, estamos conteniendo un tesoro maravilloso en nuestro espíritu humano. En los programas pasados, ¿verdad? O en las sesiones pasadas hemos visto el significado, ¿verdad? De la palabra economía. Y la palabra, pues, quiere decir, pues, que Dios quiere impartirse a sí mismo en el hombre. Nosotros somos vasos, hermanos, somos Amén. recipientes. Y yo alabo al Señor, hermanos, que yo soy un vaso. Y Amén. usted debe de agradecer al Señor que lo creó como un vaso y no como un instrumento. Y a veces escuchamos que somos instrumentos de Dios. No, no somos instrumentos de Dios. Somos vasos de Dios. Somos Amén. recipientes de Dios para contenerle a Él. Y esta es su economía, hermanos. Es su plan, ¿verdad? Que Él quiere que simplemente seamos vasos abiertos y Dios quiere ser nuestro contenido. Romanos capítulo 9, versículo 21. Dice, ¿o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y luego el 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aleluya. Éramos, Amén. hermanos, como personas caídas, éramos vasos de deshonra. Pero a través de la misericordia del Señor, Dios nos alcanzó, Dios nos llamó, ¿verdad? Por su gracia, y ahora Él se ha depositado en nuestro espíritu, ¿verdad? Como este tesoro maravilloso que es Cristo mismo, y somos vasos para su gloria, vasos de honra que estamos conteniendo un tesoro maravilloso, hermanos. Usted se recuerda en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso, que iba persiguiendo a los creyentes, y se le aparece y queda ciego allí. Entonces el Señor envía a Ananías a que vaya y le ponga las manos a Saulo de Tarso para que recobre la vista. Y luego el versículo 15 dice así, el Señor le dijo, ve, le está diciendo a Ananías, ve, porque vaso escogido me es este. En algunas versiones traduce vaso como una cosa que Dios usa, pero no, en el griego aquí es la palabra vaso o vasija. Es decir, Saulo de Tarso llegó a ser no un instrumento, hermanos, sino una vasija, un vaso para que Dios se impartiera en Saulo de Tarso. Y vemos, hermanos, en las 14 epístolas de Pablo, que Saulo llegó a ser Pablo, vemos que él era simplemente un vaso abierto que estaba recibiendo constantemente la impartición divina. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Y me llamó por su gracia. Y el versículo 16 dice, revelar a Cristo en mí. Es decir, Amén. Pablo estaba claro de que él era un vaso, ¿verdad? Y que Dios lo había llamado para revelarle a Cristo a Pablo, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso, hermano. Y podemos ver sus 14 epístolas, Pablo es un vaso abierto y usted puede ver a Cristo en las 14 epístolas de Pablo. Puede ver la dispensación de Dios en las 14 epístolas de Pablo. Entonces, hermanos, es maravilloso. Solo quiero que leamos juntos una porción de esta sección del capítulo, hermanos. Dice, no importa cuánta educación obtengamos, qué clase de posición alcancemos o cuántas riquezas poseamos. Con todo, nuestra existencia no tiene razón de ser, puesto que fuimos hechos con el explícito propósito de ser un recipiente para contener a Dios como nuestro único contenido. Como recipientes
debemos recibir a Dios en nuestro ser. Aunque esta palabra parezca simple, es exactamente la palabra que se necesita para señalar el pensamiento principal de toda la escritura, hermanos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de toda la escritura? Es que somos recipientes. ¿Para qué? Para contener a Dios. Así que la enseñanza básica de toda la escritura es simplemente esta. Dios es el propio contenido y nosotros somos los recipientes hechos para recibir este contenido. Debemos contener a Dios y ser llenos de Dios. Wow, hermanos, qué maravillosa porción y qué maravilloso plan de Dios, que Él simplemente nos creó como vasos, recipientes, con un espíritu humano para que le recibiéramos como nuestro contenido. Y este es el propósito de nuestra existencia humana, hermanos. Debemos de agradecer a Dios. Dios, gracias que soy un recipiente. ¿Qué tal si le dice al Señor? Dígale, Sí. Señor, gracias porque Gracias. soy un Un recipiente recipiente. para contener a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pablo está diciendo que un día estaban en tinieblas, como lo estábamos todos nosotros, ¿cierto, hermano y hermana? Un día nos encontrábamos en tinieblas, pero el Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cuál fue el resultado, hermano y hermana? Que un día se nos haya predicado el evangelio y este evangelio haya iluminado nuestros corazones. El resultado está en el versículo 7. Entonces, ahora tenemos este tesoro en vasos de barro. Hermano Rigo, quizás nos puede compartir, hermano, por qué es importante conocer nuestras partes internas. Nosotros, como hemos venido hablando, ¿verdad? Es que nosotros fuimos creados como un recipiente, somos vasos. Pero este recipiente no es muy sencillo. Nosotros somos seres muy particulares, hermanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros conozcamos para que la imagen de Cristo pueda ser impartida en nosotros. Necesitamos conocer nuestras partes internas. Por eso es que este libro, hermanos, de la economía de Dios, nos lleva de la mano para que conozcamos nuestras partes internas. Y aquí, en estos versículos que ya leímos, al menos tenemos dos cosas que están dentro de nosotros. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes. Aquí está la palabra mentes de los incrédulos. Más adelante en el versículo 6, porque el mismo Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Aquí tiene usted la palabra corazones. Corazones es diferente de mente. Al menos aquí usted tiene ya dos cosas que están dentro de usted. Tiene la mente y el corazón. Y luego dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que por parte de Dios, Él quiere resplandecer en nuestro corazón. Pero Satanás, él quiere cegar nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Para qué? Pues simplemente para que no resplandezca la luz en nosotros. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos nuestras partes internas. Es muy importante que entendamos esto, pero quiero leer aquí un párrafo que dice, antes de definir la mente y el corazón mencionados en las escrituras, usemos una cámara fotográfica a manera de ilustración. Una cámara fotográfica fue fabricada con el fin de captar algo en su interior. Hay un paisaje afuera, hay algo que está afuera y la cámara lo lleva hacia adentro. Amén. Y esto es la imagen de afuera que llega a producirse dentro de la cámara.
Y ese ejemplo es vital, porque eso es lo que Dios hace. Nosotros tenemos que entender que Dios es espíritu, que Dios es palabra, no es algo físico, ¿no? Cuando la palabra de Dios entra en nosotros, produce algo, empieza a producir un cambio porque se nos está sembrando una nueva vida, la vida eterna, la vida de resurrección, una nueva naturaleza. Y esa imagen de Dios se reproduce, que es la imagen de Cristo, se reproduce en nosotros cuando nuestra mente está abierta, libre de todo obstáculo y va derecho al corazón. Bueno, vamos a leer aquí un poquito más. Dice que una cámara fotográfica fue fabricada con el fin de capturar algo en su interior. Tomar una foto implica capturar algo dentro de la cámara. Cuando visité Tokio, dice aquí el hermano, usé mi cámara para introducir a Tokio en la cámara. Algo tan grande se introdujo dentro de algo tan chico. Y la réplica, aunque sea pequeña, es exacta. ¿Qué fue lo que necesité para introducir una imagen en la cámara? 3 cosas principales fueron necesarias: el lente de afuera, el rollo por dentro y la luz. Por eso habla de que la luz resplandezca. Entonces, ese resplandor, cuando entra la luz dentro de nosotros, entra la vida. Entonces necesitamos estas 3 cosas. Con estas 3 cosas, un objeto puede ser capturado dentro de la cámara. Hace varios años dice que tomó esa fotografía mientras viajaba y después de haber revelado los rollos de película, muchas de las fotos estaban en blanco. ¿Qué fue lo que pasó? Porque está hecha la cámara para recibir. Lo que pasó es que la cubierta no se había quitado. Y ese es el problema que tiene el Señor. Recuerda lo que dijimos, que la cubierta, ¿quién la pone? Satanás, el enemigo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de todas estas cosas que nosotros vamos recibiendo en nuestra vida diaria. Muchas veces cuando un incrédulo viene a oír un buen mensaje del evangelio, pensamos, sin duda, esta noche este hombre será salvo. Pero al final, dicha persona sigue estando en blanco porque no quitó la tapa que bloqueaba la luz. Santos, nosotros tenemos que orar al Señor. Señor, quita toda tiniebla. Señor, quita todo velo. Quita mis conceptos, quita mis opiniones. El Señor tiene una sola manera de hacer las cosas y es resplandecer, que el resplandor en la faz de Cristo entre en nosotros, los cuales somos la cámara. Después de quitar la cubierta, necesitamos el rollo de película adecuado. ¿Qué es este rollo? Porque sin el rollo, sin que estar correcto el rollo, aunque el lente esté limpio, aunque haya el resplandor por fuera, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hace falta que el rollo esté bien colocado, bien dispuesto. Y ese rollo representa nuestro corazón. O sea, el lente representa la mente y el rollo representa nuestro corazón. Nuestra mente es como el lente y nuestro corazón es como el rollo. Por tanto, nuestro corazón tiene que ser debidamente sincronizado y calibrado. Necesitamos el lente y también necesitamos el rollo. Necesitamos una mente que entienda y también necesitamos un corazón que reciba. Las experiencias espirituales son como tomar fotografía. Nosotros mismos somos la cámara fotográfica y debemos aprender cómo usar nuestras cámaras para recibir a Dios en Cristo. En la economía de Dios, Él arregló para que un día recibiéramos este tesoro maravilloso en nosotros que somos vasos de barro. Ya que está Él ahí, Él no se quiere quedar solamente en nuestro espíritu, Él quiere llenar todo nuestro ser, nuestras partes internas y nuestra vida cristiana. Entonces debe ser una vida llena de estas experiencias y el capítulo habla de que nuestra vida debe estar llena de estas fotografías de Cristo impresas en nuestro ser. Así que, hermano, explíquenos qué significa esto.
aquí menciona que las experiencias espirituales, hermanos, son precisamente como tomar fotografías. Entonces, ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas fotografías del Cristo maravilloso, este tesoro, han sido tomadas en nuestro corazón? Bueno, entonces, y el hermano le menciona aquí también, dice, es de lamentar que muchos queridos cristianos simplemente no saben cómo tratar con su entendimiento y con su corazón, es decir, con su mente y su corazón. Por lo tanto, no hay fotografías de Cristo, no hay experiencias de Cristo. Entonces, por eso, hermanos, que este libro en particular, hermanos, La economía de Dios, es uno de los libros clásicos del ministerio escrito del hermano Witness Lee. ¿Por qué? Porque nos revelan totalmente la economía de Dios y nos muestran aquí cómo está el hombre compuesto, cómo tratar con el corazón, con la mente, ¿verdad? Para que nosotros tomemos muchas fotografías de Cristo. Entonces, y aquí abajo dice que si nosotros abriéramos, hermanos, si el apóstol Pablo estuviese aquí con nosotros y abriéramos su corazón o viéramos, en otras palabras, a Pablo como esta cámara, encontraríamos en el rollo muchas fotografías de este Cristo maravilloso, hermanos. Aleluya. Yo realmente, hermano, le digo, yo anhelo, Amén. ¿verdad?, que en mi corazón, mi entendimiento sea limpiado, sea purificado, mi corazón sea regulado, ajustado, para que haya muchas fotografías de Cristo, es decir, muchas experiencias de Cristo. Así que cuando otros me vean, puedan ver a Cristo. Amén. Cuando otras personas tengan contacto con usted, vean a Cristo. Amén. Amén. Entonces, estas, hermanos, son las experiencias espirituales. Son simplemente fotografías de Cristo que han sido tomadas en nosotros como las cámaras y que han sido impresas en nuestra película espiritual. Así que, hermanos, quiere el Señor que no seamos como estos creyentes en el cual la lente, es decir, su entendimiento está cegado por muchas cosas aún bíblicas y buenas que parezcan, queridos santos. Así que nuestra oración esta tarde, noche es, Señor, ¿verdad? De hecho, orábamos al inicio de esta sesión, Señor, quita los velos que hay en nuestra mente, quita los velos que hay en nuestro corazón, para que muchas fotografías de Cristo sean introducidas en los corazones de los hermanos que van a estar escuchando esta tarde, ¿verdad? En su mente, su corazón, que sea la luz de este Dios que resplandeció en los corazones de los apóstoles, que sea el mismo que resplandezca en el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Quiere el Señor que tengamos muchas experiencias de Cristo, hermanos. Amén. 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 Bueno, hermano Guido, ¿qué más podemos añadir a esto que se está compartiendo? Rigo dijo que si abriéramos el corazón de Pablo tendría muchas fotografías. Y a mí me vino este versículo a la mente donde Pablo dice, cuando plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Pablo es el prototipo, el que más nos representa a nosotros, y Pedro y los demás también. ¿Cuál era el conflicto con ellos? La ley era algo que enseñaba al hombre a obrar por sí mismo aparte de Dios. Pero Dios sabía que la vida del hombre no era suficiente para expresar a Dios. Dios no quiere crear un buen hombre. Lo que Dios quiere crear es un Dios hombre. Alguien que tenga su misma vida y su misma naturaleza. Y es impactante porque genéticamente toda la creación de Dios fue de acuerdo a su clase, genéticamente. Pero cuando crea al hombre, el hombre fue creado de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería hacer era reproducirse. Un grano de trigo cae, muere, y cuando resucita muchos granos y son idénticos.
Entonces, este asunto de la cámara son revelaciones que Dios va haciendo en nosotros. Y esa revelación es el resplandor de su Hijo, del primogénito Hijo, y nosotros somos los muchos hermanos idénticos a Él. Pero tenemos que crecer, la semilla cae y tiene que crecer hasta que lleguemos a la plena madurez. Por eso me agradó mucho que Rigo diga cuántas revelaciones de Cristo. Cristo, Pablo nos dice que nosotros tenemos que llegar a la plenitud, a un varón perfecto, a una duplicación de Cristo. Entonces, la religión te enseña a ti a portarte bien y no hagas esto y no hagas lo otro. Pero todo eso es a nivel humano, a nivel externo. Pero Dios lo que quería era entrar en el hombre. Cuando Cristo es formado en el hombre, este hombre llega a ser la reproducción de Cristo. Y Cristo se forma poniendo en nosotros todos sus atributos divinos y todas sus virtudes humanas. Y eso nos califica para llevar a cabo la economía de Dios aquí en la tierra. Porque la economía de Dios no es otra cosa que la reproducción de sí mismo en cada uno de sus elegidos. Todo esto es un proceso muy serio y lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo participé en eso. A mí me enseñaron que hacer el bien, a portarme bien, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener muchos hijos exactamente igual al primogénito. Por eso es que tenemos que tener el lente de nuestra mente limpio, tocando al Señor, porque yo no me puedo limpiar a mí mismo, pero la sangre de Cristo me limpia. Yo no me puedo lavar de a mí mismo, pero la palabra de Dios me lava. Eso me recuerda, hermano Rigo, una oración muy sencilla, pero muy significativa que podemos hacerle al Señor. Y es esta frase, y es decirle al Señor, Señor, abro mi ser a ti. Amén. No queremos ser como ese lente con la tapa puesta, ¿verdad? Pero tantas cosas hoy pueden estar bloqueando nuestro corazón, nuestra mente, ocupándonos. Sí, pero decirle esa oración al Señor, Señor, abro mi ser a ti. Otra frase que a mí me gusta mucho decirle al Señor es decirle, Señor, me vacío de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Estamos llenos de muchas cosas, hermanos y hermanas, y lo que justamente quiere el Señor es llenarnos consigo mismo. Así que una práctica muy, muy buena temprano en la mañana es decirle al Señor, Señor, me vacío de todo. Dedique unos minutos al Señor y dile, Señor, pongo eso a un lado por un momento. ¿Qué tal si te imprimes un poco en mí hoy, ahora mismo? Detenernos en estos tiempos en que vivimos, donde todo está diseñado para ocuparnos. Todo está diseñado para saturarnos, ¿cierto? Hoy tanta información que recibimos día y noche, ¿qué tal hacerle espacio al Señor y decirle, Señor, lléname un poco más hoy? Y nos despedimos acá. Gracias, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones y nos vemos, primero Dios, el próximo jueves.